Pràcticament 2:15 de la tarda, abans de la publicitat estàvem parlant amb Elisa Beni de les possibles dates per conèixer ja la sentencia, Elisa, y nos decías que en este momento, a miércoles que estamos, todavía te mantendrías firme en la fecha del 11. Y decías, después os cuento por qué. A ver, ¿qué ha pasado? A ver, es que es verdad que, digamos, en los medios de comunicación y en general entre los periodistas, la fecha que se baraja es la del 14. Pero yo os tengo que decir que mis fuentes, mis buenas fuentes, ¿no? Sí. Las altas fuentes, me dirigen más hacia el viernes 11. Y además me dicen una cosa, o me han dicho una cosa que yo no había oído hasta ahora y que me la ha dicho una buena fuente, pero yo os la digo con la prevención total, de que solo me la ha dicho una, no tres, de que probablemente se hiciera una citación a los abogados. Ojo, no se traería a los presos, pero sí a los abogados y procuradores para la lectura del fallo, me dicen. Esto no habíamos contado, se daba por sentado que no iba a haber esa especie de reunión en el Supremo para el fallo, pero a mí me dice una muy buenísima fuente hoy que sí, que se haría así. Yo os voy a decir una cosa, yo por la experiencia que yo tengo en estas cosas me da la sensación de que el único que lo sabe, si lo sabe realmente, es Manuel Marchena. Digo si lo sabe porque a lo mejor él mismo está todavía barajando 11-14, 11-14, ¿no? Cada día tiene su ventaja y su inconveniente. No me cabe duda de que la sentencia está completada y que por lo tanto no es un problema de la sentencia, ¿no? Digo, está completada. En fin, yo os voy a contar una anécdota. Yo la noche antes de la comunicación de la sentencia del 11M, a las 3 de la mañana, estuve ayudando a picar una página que se había perdido del documento informático, ¿no? A volverla a escribir, copiándola de un papel, pero en sí la sentencia está hecha, ¿no? Por ¿Se había perdido una página? ¿Se había perdido? A ver, perdona. No, se había... A ver, entiéndeme, estaba impresa y se habían borrado unos párrafos al hacer unas correcciones y había que volverle a escribir los párrafos y yo escribo más deprisa que otra gente porque sé escribir sin mirar. Quiero decir con eso que bueno, esto es mi experiencia personal, quiero decir que las sentencias pueden estar hechas y a lo mejor les puedes estar corrigiendo las erratas el día antes. Esto es como cuando vas a publicar una novela, ¿no? ¿O no? Sí. Que siempre antes de la última galerada estás corrigiendo y siempre encuentras algo, ¿no? Pero que la sentencia en sí está hecha. Entonces, a ver... están los dos días ahí, uno tiene sus pros y otro tiene sus inconvenientes. Por ponerlo sobre la mesa para que lo entienda la audiencia, el día 14 tiene el inconveniente de que a la 1 está a la vista del TJUE y que hasta donde todos sospechamos al Supremo le interesará que cuando llegue esa hora Junqueras sea ya un penado y no sea un preventivo, de manera que decaerá casi el objeto del procedimiento, ¿no? Porque el objeto está presentado dentro de una pieza de situación personal de un preso preventivo y por lo tanto una vez que sea penado y esto incluye la inhabilitación, etcétera, etcétera, cambia la historia. Por lo tanto, respecto a eso interesaría que fuera antes. Y luego hay los que dicen que, hombre, hacerla el día 11, estando el día 12 el desfile, que os puedo decir que estoy un poco harta de que los aviones me pasen por encima de la cabeza todo el rato, pero no sabéis lo bajo que pasan, es decir, desde una terraza es tremendo, porque es como si te estuviera pasando la barriga del avión por encima. Bien, lo que quiero decir es que hay quien dice, bueno... Y nuestro técnico de sonido está poniendo ahora el sonido de los aviones pasando prácticamente por encima también de nuestras cabezas, para hacerlo más real, Elisa. Es que es tremendo. Entonces, a ver, hay quien dice, bueno, pues es que si la comunicas el 11 y en Cataluña hay una respuesta, pues esto se produciría el mismo día que están los tanques desfilando y el rey pasando revista y luego es la recepción y tal. A ver, hasta donde yo llego tampoco los tribunales se plantean, porque hay quien dice, bueno, y el 14, pues el 15 es el Planeta, en Barcelona. Quiero decir que en realidad normalmente los tribunales tampoco están haciendo este tipo de cuadrángulos, ¿eh? Entonces, a mí, de verdad que yo, como periodista, parece que todo el mundo dice el 14 y mis fuentes, a mí me han llegado a mandar un mensaje diciendo, ¿nos tomamos una cerveza el viernes de la sentencia? Yo ahí lo dejo.
Déjalo ahí por un momento solo, porque ara me gustaría hablar con Alexandra Faro, que és advocat del Tribunal d'Apel·lació de París i un dels autors d'un informe que denuncia irregularitats en el judici als líders independentistes. Arriba de la mà de dues entitats que agrupen ONGs internacionals de defensa dels drets humans. D'una banda, la Federació Internacional de Drets Humans, que integra a 184 organitzacions de 112 països, i també Euromed Rights, una xarxa de 80 entitats d'Europa i del Mediterrani. I parlem amb l'Alexandra, que es advocat d'aquest Tribunal d'Apel·lació de París, porque ustedes, señor Faro, enviaron a algunas personas, usted mismo estuvo en Madrid como observadores de este juicio, y es después de todo esto que hoy han presentado este informe. Buenas tardes, no sé si me puede escuchar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. De lo que pudieron ver en el juicio, destacan, por ejemplo, que falta un elemento esencial para ustedes, que es el principio de contradicción. ¿Por qué? ¿A qué se refieren exactamente? Bueno, nosotros lo que nos pareció, estuvimos viendo un poco cómo funcionaban las audiencias, etcétera, y notamos que no hay un intercambio realmente entre la Corte, el Tribunal Supremo, los abogados de las partes, etcétera. Es como una especie de teatro en el cual cada uno habla un cierto momento y no se discuten las pruebas, por ejemplo. Es decir, que los videos, hay un momento en que se visionan los videos, etcétera, se escuchan lo que hicieron los policías, pero no se confronta nunca. Con las imágenes en el momento, en el mismo momento, ¿no? Exacto, con las imágenes y interrogar a las personas, permitir a las partes que se expresen, etcétera. Hablan también, nos pareció muy convenido, ¿no? Ya. Hablan también de declaraciones estereotipadas de los cuerpos de seguridad. ¿Qué quieren decir? ¿Consideran que no declararon con total libertad? No, lo que queremos decir es que hay una parte positiva en este caso, que fue que hay una publicidad de los debates, ¿no? Eso se publicó por internet, por todas las redes, etcétera. Todo el mundo lo pudo ver. Lo que queremos decir es que las fuerzas de seguridad trabajan de una manera jerárquica, digamos, ¿no? Y cuando ellos ven que sus jefes son interrogados y que responden de tal manera, eso puede tener una influencia sobre lo que ellos van a decir luego, ¿no? Ya. Cuando viene un policía X o Y y que ve que su jefe 2 días antes contestó de tal manera, bueno, pues tiene una tendencia a contestar lo mismo, ¿no? Y considerar que eso es lo que se espera de él, ¿no? Y otro argumento que citan ustedes en este informe es el que se refiere a que se han mezclado procedimientos de distintas jurisdicciones. ¿A qué se refieren exactamente? Sí, nosotros lo que notamos es que ahí se va a buscar un poco instrucción de tal tribunal, instrucción de tal otro, ¿no? Y algunos de esos elementos, según tenemos entendido, yo no soy abogado de esta causa ni nada, ¿no? Pero según tengo entendido, ciertas instrucciones fueron discretas o algunas de las partes no pudieron participar plenamente en la instrucción, ¿no? Y sin embargo se les reprocha elementos que vienen de esta instrucción, o sea que no han podido debatir contradictoriamente sobre lo que contienen estas instrucciones, ¿no? Ustedes también critican la presencia de Vox como acusación particular. Sí, tengo que decir que eso para nosotros extranjeros, tenemos entendido que eso se hace en España, ¿no? Pero en un caso como este es muy particular, ¿no? Que un oponente político pueda estar sentado enfrente de gente que está enjuiciada, ¿no? Y requerir contra ellos penas de prisión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tengo que decir que a mí me choca mucho realmente ver cómo esto funciona, ¿no? Déjeme preguntarle, señor Faro, este informe, ¿qué repercusión puede tener? Mire, no sé, nosotros no tenemos ninguna ambición particular con este informe, somos observadores de derechos humanos, tenemos la costumbre de ir a muchos países en Europa o fuera de Europa, ¿no? Nosotros damos simplemente nuestro punto de vista, después que cada uno saque sus conclusiones. Quizás nos van a decir que no entendimos nada al procedimiento español o cómo funciona, que todas las garantías existen, no sé. Nosotros estamos abiertos a las críticas. Lo que es importante es que se pueda debatir de todo esto, ¿no? Nosotros damos allí una opinión y después estamos listos a discutirla, ¿no? Con los que no opinan como nosotros, ¿no? Lo que es importante para la democracia es que se pueda debatir, ¿no? De cómo uno ve las cosas. El debate es esencial para la democracia.
Pues esto es lo que vamos a hacer a continuación. Alexandra Faro, advocat del Tribunal d'Apel·lació de París i un dels autors d'aquest informe, moltíssimes gràcies per atender-nos avui al Tot es mou. Estàvem a mitja conversa amb l'Elisa Beni, que també ha tingut oportunitat d'escoltar i de oír, decíamos, a Alexandra Faro, Elisa, los argumentos que estaba comentando en relación a aquello que, según su parecer y según este informe, según ellos, pues se habría vulnerado en este juicio. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención? Es que a estas alturas el único camino que queda para las vulneraciones son en los tribunales. Decía él que en democracia hay que debatir, pero es que la realidad, yo os cuento cuál es la verdad. Ahora mismo la realidad es que el único debate posible es un debate en términos jurídicos. Es decir, que la sentencia solamente va a ser debatible en el Constitucional y después va a ser debatible en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No hay otro debate abierto. Es decir, y cualquier otro debate que hagamos, quiero decir, sí lo habrá en términos nuestros, es decir, podremos debatir, pero en términos de la sentencia da igual cuántos informes se hagan. Es decir, esos son los únicos términos en los que se va a poder debatir la sentencia, y ahí es donde los abogados van a tener que llevar sus razones y podrán aportar a lo mejor estos informes. Pero todo lo demás será un debate de opinión pública, no será un debate que tenga, digamos, realidad fehaciente o que sirva a efectos jurídicos. A ver, nos quedamos con lo que nos comentabas antes, que posiblemente, y por lo que te estaba llegando, los abogados, los procuradores tendrían que ir a Madrid, donde se les comunicaría la sentencia. Entonces, estos abogados, ¿cuándo son llamados? ¿La vigilia para poder estar en Madrid, digamos que al mediodía? ¿Para cuándo se podría esperar esta llamada? A ver, según esta teoría, que ¿Sí? Insisto que es de una buena fuente, pero es que yo ya no me mojo con nadie. ¿Sabes? Entonces, según esta teoría, se les notificaría el fallo. La sentencia se notificaría por Lesnet. Y a ellos en el Tribunal Supremo se leería el fallo, exclusivamente. Sí. Es decir, que los delitos que se condena cada uno y las penas. Sí. Se entiende que deberían de ser comunicados con el tiempo suficiente para desplazarse de Barcelona a Madrid. Por eso. O sea, la vigilia, como mínimo la vigilia, o unas horas antes, o por lo menos si se va a primerísima hora de la mañana. Imaginemos que se va a notificar a las 12 o a las 11 del viernes, pues tendrían que decírselo el jueves a última hora, como poco. O sea que mañana por la noche, si fuera el 11, mañana por la noche ya tendríamos que tener como mínimo esta información de que los abogados viajan a Madrid para conocer, como decías, el... Según estas fuentes, dime. Sí, sería así. Y después la sentencia se notificaría por Lesnet. Es probable que hayan hecho alguna variación respecto a lo que planteábamos al principio, porque ¿en qué sentido? Lo que ellos decían de enviarla, digamos, simultáneamente por el sistema de comunicación informático que es Lesnet y a la vez a la prensa, sí, podría dar ciertos problemas. Os explico por qué. De facto, esta mañana en un juzgado me lo estaban comentando un procurador. Dice, ya, bueno, pero nosotros no estamos todo el día en el ordenador, de manera que a mí me puede entrar la sentencia y yo no estoy mirando en ese momento, y sin embargo al periodista se la han dado a la vez y sí tiene el micrófono puesto. Y yo les explicaba, claro, es que una vez que se considera que está notificado judicialmente, de forma oficial, cuando yo trabajaba para el Consejo General del Poder Judicial, nosotros ya podíamos dar las sentencias a la prensa. Entonces, a lo mejor han visto cierto problema en esto de darle al botón y a la vez darle a la prensa, y que no haya quien esté primado y la tenga antes, y han llegado a la conclusión de que esa fórmula que se utilizó en el 11M de reunir y leer el fallo te asegura al menos que no vaya a haber nadie que la tenga antes que las partes, etcétera, ¿no? Esto se quiere vigilar en esta ocasión. Esto sí que nos lo puedes asegurar. Sí, es que sería... Lo que tocaría. Sería, digamos, de decoro, claro, de decoro forense, ¿no? Hacerlo así. Claro, si la sentencia sale el 11, a la mañana siguiente es Día de la Hispanidad. Y con la sentencia ya comunicada, Manuel Marchena podría asistir a los actos del Día de la Hispanidad. ¿Esto te lo vas imaginando, todo esto? Me lo puedo imaginar. También os digo que, no sé, a veces se atribuye a la forma en la que se comportan los jueces unos comportamientos que realmente, por mi experiencia, no son así. Me refiero a lo de estar sopesando tantas cosas, ¿no? Yo creo que si se sopesan cosas jurídicas,
y se sopesa el tema de la prisión preventiva que vence el 16 y la vista del 14 y ese tipo de cosas, y se sopesan. Ahora, a lo mejor es el desfile, es el planeta, a no sé quién le viene mal porque tiene que, a lo mejor esas cosas no sé, de tal manera que no sé esto tanto, ¿no? Y por otra parte os diré que el desfile está absolutamente blindado, quiero decir que eso sí que es un acto que está la castellana totalmente blindada, ¿eh? Por cierto, Elisa, no sé si has podido ver la imagen. Hoy ha habido un acto de la Guardia Civil en la caserna de Sant Andreu de la Barca y ha asistido, por ejemplo, el fiscal Javier Zaragoza. No sé si habías podido ver esta imagen y si te había llamado la atención. Ah, perdona, pues no la he visto, es decir... bueno, iba a decir... No la he visto, no he visto la imagen. Ahora me tientas a preguntarte qué ibas a decir, Elisa. No, iba a decir que he tenido contacto con él, pero que no sabía dónde estaba. De acuerdo. No sabía que estaba fuera de Madrid. En cualquier caso, si has tenido contacto con él, quizá te habrá contado que, bueno, ya lo has leído también y has tenido acceso a esta información, que la Fiscalía pide una vista para prorrogar la prisión de los Jordis. ¿Qué lectura deberíamos hacer? Antes hablábamos con Francesc Homs, que coordina la defensa de algunos líderes independentistas, y nos decía también que podía ser un puro trámite, ¿no? Pero, ¿qué lectura haces tú de esta petición de la Fiscalía? Que lo es un puro trámite. A ver, la Fiscalía, como nosotros, no sabe exactamente el día de comunicación de la sentencia. Es decir, no hay nadie que lo sepa seguro, y si hay alguien que lo sabe seguro, tampoco lo dice, es decir, se muerde la lengua. Pero realmente no hay esa seguridad porque, insisto, que sigue siendo Marchena el que tiene el detonante del botón. Y por mucho que parezca que los magistrados y los fiscales están todo el día contándose las cosas, yo os puedo decir que eso tampoco es así. Es decir, los fiscales a veces no saben cómo van a ser las cosas ni cuál es el resultado de la sentencia, es decir, que no lo saben. Entonces, son una parte, están ahí expectantes, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente es un trámite, porque a todos los efectos la Fiscalía no sabe cuándo se va a producir la comunicación de la sentencia, y como no lo sabe, oficialmente no sabe nada, y esto oficialmente sabe lo mismo que vosotros y que yo, pues entonces ellos tienen que pedir la prórroga de la prisión porque saben que es el día 16 y que vence, y entonces pues la piden, pero esto es puro trámite, no indica nada y de eso no se puede deducir nada. Se está hablando muchísimo, como tú sabes también, sobre la imperiosa necesidad de dictar una sentencia por unanimidad. ¿Cómo está en estos momentos, crees, la unanimidad? A ver, la sentencia está terminada, ¿eh? O sea, y yo creo que se avisó que el tribunal quería hacerla por unanimidad y será por unanimidad. Ya. Otra cosa es que yo, por ejemplo, hoy en una columna que escribía, lo que venía a decir es que me choca mucho esta necesidad de unanimidad que se produce en todas las sentencias que tienen fuerte repercusión política. Porque lo que yo explicaba es que la ley no prevé que sea necesaria la unanimidad en ningún momento. Es más, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los 160 creo, lo que prevé es al contrario, es que sucede cuando no haya unanimidad, y por eso dice que un magistrado que no esté de acuerdo pero que quede en minoría está obligado a firmar la sentencia, que no puede decir que no la firma, pero que firmándola puede hacer un voto particular. Es decir, lo que la ley regula es lo que suele pasar, y es que no se produzca la unanimidad en todos los casos. Entonces, la búsqueda de la unanimidad se ha vendido o se presenta como una cosa deseable. Muchos compañeros escriben, el tribunal busca la unanimidad, tendrá una sentencia blindada, y parece que están diciendo como, ¡qué la pera!, que van a conseguir la unanimidad. Bueno, yo no sé si en términos de derecho la unanimidad es buena. A mí un viejo magistrado, ya jubilado hace mucho tiempo del Tribunal Supremo, me comentaba, bueno, nosotros hemos condenado a un ministro del gobierno, un ministro del Interior, a Barrio Nuevo en concreto, por terrorismo de Estado, y lo hemos condenado con votos particulares. Es decir, porque no estábamos todos de acuerdo, y hubo votos particulares disidentes, que se dice, y también alguno concurrente, es decir, alguno que está de acuerdo pero quería matizar. Y la sentencia nadie se la toma menos en serio, ni ha sido una sentencia, digamos, menos importante. Al contrario, era una sentencia con una gama de matices en las que veíamos que en derecho había magistrados que quedaron en minoría pero que veían las cosas de otra forma. Yo no sé hasta qué punto es bueno para hacer la justicia o para hacer derecho
que esa diferencia y esos matices jurídicos se pasen por la Thermomix de que todo quede un puré unánime. Porque yo creo que ahí lo que se busca es varias cosas. Una, blindar al tribunal respecto a las críticas de la opinión pública, porque si hemos sido los 7, pues no hemos sido 5 sí y 2 no, que unos son los buenos y otros los malos. Y en segundo lugar, blindar, comillas, la sentencia frente a tribunales superiores. Es decir, que si le meten mano, no sea porque nosotros les ayudemos dándoles los argumentos, ¿no? Pero esto también es una cosa que no tiene mucho que ver con el derecho. Por ejemplo, la famosa doctrina Parot fue tirada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos basándose en un magnífico voto particular que hizo Adela Asúa en el Tribunal Constitucional, en el que explicaba por qué se había quedado en minoría, pero ella creía que era inconstitucional. Y ya hemos visto que llevaba razón. Es decir, lo de querer forzar que las sentencias sean unánimes es algo que empezó en su día la Audiencia Nacional para hacer las sentencias, digamos, más inatacables. El Supremo lo ha adoptado también en este momento, pero a mí me hace gracia que tantos compañeros y tanta gente lo vendan, digamos, como el desideratum de lo más a lo que puede llegar un tribunal, la unanimidad. Pues oiga, depende a cuenta de que sea la unanimidad, porque si la unanimidad es a base de hacer transacciones que algunos y al final sale un engendro que ninguno está completamente de acuerdo en derecho con el engendro que ha salido, porque cada uno sus matices los ha comido, pues tampoco es la mejor sentencia, y tampoco quiere decir eso que los tribunales internacionales o el Constitucional no la vayan a casar, ¿no? Por eso digo que alabar la unanimidad por la unanimidad, pues no me parece que sea más allá de esa unanimidad que se quiere buscar también en la opinión pública, en lo que pensemos los periodistas, en lo que piense todo el mundo, son los catalanes contra el mundo, los indepes contra el mundo y todos los demás blindados, ¿no? Bueno, pues yo es que prefiero los matices y creo que la verdad está más cerca de los matices. Seguro. Por cierto, tú decías que la sentencia está terminada. ¿Está igual terminada la sentencia que escrita la tercera euroorden? Pues mira, eso depende. Yo he tenido también... hay fuentes que dicen que no va a ser tan inmediata y que bueno, se estudiará si se reactiva o no según cuáles sean las Pensaba que se daba por hecho. Es que, a ver, tened en cuenta una cosa. Llarena no puede poner en marcha la euroorden si no se lo pide la Fiscalía. La llave está en la Fiscalía. ¿Y crees que la Fiscalía no lo tiene ahora tan claro? Tiene que pedirlo. Bueno, la Fiscalía a lo mejor tiene que ver por qué es la condena, en qué términos, y en función de eso ver cuándo la hace, etcétera, ¿no? Ya. O sea que es evidente que ese tema tiene que culminar. Es decir, que el sistema no puede dejar que de repente haya una sentencia y unas personas se hayan quedado fuera y, digamos, no mover ficha. Tendrán que mover ficha. Lo que no sé es cuándo, porque entre otras cosas depende de por qué se condene. Depende si se condena por rebelión, por tentativa de rebelión, o se condena por sedición. Depende cómo esos delitos se vayan a ver, por ejemplo, en Bruselas, y cómo haya que plantearlos. Todo eso es algo que tendrán que estudiar cuando tengan la sentencia, que no la tienen, porque nosotros tampoco la tenemos. Y tampoco saben, de verdad, no saben cuál va a ser el fallo de la sentencia. Elisa, pues hemos acabado por hoy. De todos modos, ¿tienes la sensación que cuando volvamos a reencontrarnos ya tendremos la sentencia? No sé, os veo llamándome el viernes, a lo mejor, no sé. Pues vamos a ver què passa. Elisa Beni, moltes gràcies. Elisa Beni, que sempre, des del primer moment, s'ha mantingut molt ferma en que la sentència seria a l'11 d'octubre. Si la truques, igual està fent la